Muy buenos días, chicos de séptimo, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Chicos, como habíamos quedado en la clase pasada, el día de hoy vamos a iniciar a resolver nuestro taller de medidas de tendencia central en datos agrupados. Este taller se encuentra ubicado en la página 284 y vamos a resolver del punto 1 al punto 7. En la página 284, el punto 1 dice que qué utilidad tiene la media en datos agrupados. Estas tres primeras preguntitas ustedes las deben responder con sus palabras, teniendo en cuenta lo que vimos en las clases en Zoom cuando hacíamos el análisis de cada uno de los ejemplos. En el segundo punto es la misma pregunta, pero con respecto a la mediana, ¿qué utilidad tiene la mediana en los datos agrupados? Y en el tercer punto dice que qué utilidad tiene la moda en los datos agrupados. Entonces, con sus palabras van a responder el punto 1, 2 y 3. Para el punto 4 de la página 284 nos dice que halle la marca de clase de los siguientes intervalos. Recordemos que la marca de clase se halla sumando los dos términos del intervalo y dividiéndolo entre 2. Me hago explicar. 0 más 10 me da 10 y 10 dividido 2 quiere decir que la marca de clase de nuestro primer intervalo sería 5. ¿Listo? Y así con los otros, entonces 10 más 20 dividido 2, igual con este intervalo, con este y llenamos este cuadrito. A los chicos que no tienen su libro les toca realizar todo el taller con tablas en el cuaderno, por favor. Y los que tienen el libro, pues lo que les quepa en el libro. Vamos con el punto 5 de la misma página 284. Aquí hay que responder unas preguntas. Entonces dice que en la siguiente tabla se registran las edades de 20 personas que viajan en vacaciones por una aerolínea, usando los datos de la tabla de frecuencia. Primero, que hallen la media de las edades. Para hallar la media, en este caso, tenemos que usar la fórmula que les di, que era sumatoria de la x sub i por la f sub i dividido entre la cantidad de datos. Entonces, ¿tenemos la x sub i? No. Entonces acá lo que tenemos que hacer primero es hallar la marca de clase, o sea, tienen que agregar una columna, y el número de personas vendría a ser la frecuencia absoluta. Entonces esta sería la f sub i. Entonces deben multiplicar. Entonces digamos acá, 0 más 10 me da 10 dividido 2 me da 5. Entonces esa sería la marca de clase, 5 por 2, 10. Y aquí hallamos el resultado, luego hacemos la sumatoria y lo dividimos en la cantidad de datos, que en ese caso sería 20, ¿sí? Y resolvemos este primer punto. Entonces vamos a utilizar las fórmulas que vimos en las dos últimas clases, en las tres últimas clases de media, mediana y moda en datos agrupados. En la pregunta B me dicen que en qué intervalo se encuentra la menor frecuencia. Cuando me hablan de frecuencia, me hablan de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuál es el intervalo que tiene menor frecuencia? Una sola persona tiene de 60 a 70 años. Entonces, ¿cuál sería el intervalo? De 60 a 70. ¿Listo? Y también me pregunta que en qué, que a cuántas personas corresponde. Entonces, a una persona, ¿qué intervalo? De 60 a 70. En la C me dice en qué intervalo se encuentra la mayor frecuencia, entonces ya no van a buscar el menor, sino el mayor, y a cuántas personas corresponde. Eso con respecto al punto número 5 de la página 284. Luego, vamos con el punto número 6 de la misma página, donde me dice que elabore una tabla de frecuencias para los siguientes datos, agrupándolos en intervalos de amplitud 10. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenar estos datos, ¿sí? Miramos cuál es el menor de todos es 50 y a partir de ahí empezamos a organizar en una
tabla de datos. Después de que tenemos la tabla de datos, vamos a hallar la mediana, que la mediana también yo les di la fórmula donde tienen que hallar el límite inferior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, la frecuencia absoluta y la mediana en datos sin agrupar. Ustedes ya tienen esa formulita para que por favor la reemplacemos para este punto. Y asimismo mirar como en el punto anterior que me dicen que en qué intervalo se encuentra la menor frecuencia, pero eso lo podemos ver hasta que hagamos nuestra tabla de frecuencias y que a cuántas personas corresponde. Luego me pregunta lo mismo, que en qué intervalo se encuentra la mayor frecuencia y a cuántas personas corresponde. Entonces, para poder responder esto, debo hacer la tabla de frecuencias con estos datos que me dan aquí abajito. ¿Listo? Y por último hacemos el punto 7 de la página 284, donde me dicen que con respecto a esta información, ¿sí?, de las edades en años de 3 personas que tienen de 20 a 30 años, 5 personas tienen de 30 a 40, 6 de 40 a 50, 7 de 50 a 60, 4 de 60 a 70 y 5 de 70 a 80, y que en total hicieron la encuesta a 30 personas, y aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces me preguntan, ¿cuál frecuencia acumulada contiene el cociente necesario para determinar el intervalo sobre el cual se trabaja para hallar la media? Entonces acuérdense que para ubicar la media tenemos que hacer también la fórmula para datos agrupados e identificar el intervalo en donde se encuentra, ¿sí? Luego me dice que en qué intervalo se encuentra la mayor frecuencia y que a qué edades corresponde. Y por último me dice que en qué intervalo se encuentra la mayor frecuencia y que a qué edades corresponde. Entonces aquí tenemos que usar todo lo que vimos durante las clases anteriores. Si alguno de ustedes llega a necesitar las páginas del libro, no duden en avisarme por medio de sus profes, con eso yo les envío. Y también que no olviden enviar la evidencia de su tallercito a mi correo. Entonces, para que hagan este taller con mucha paciencia y utilizando las fórmulas, recordando si necesitan ver videos anteriores para ver cómo se halla, háganlo ahí, aquí en el canal de YouTube están. Y nada, chicos, espero se estén cuidando mucho en casa y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.